Bienvenidos a Eructitos del Cine número 151. Y esta noche tenemos un episodio especial porque vamos a tener una clase de Stephen King y su universo. Así que vamos a hablar de películas, de series, de toda su literatura y todo lo que ha generado este señor. Y pues, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten pues este episodio. Comenzamos. ¿Ya está grabando? Pues ahora sí ya arrancamos con este episodio que promete un universo vasto, directo de la cabeza del señor Stephen King y obviamente como vocero oficial tenemos al profe Tony que ya lo están viendo de este lado. Buenas noches, nuestro profe de cabecera. Hola, Cafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, bien, muchas gracias y pues como siempre es agradecerte de estar aquí apoyando al canal y a estos episodios de pues todo este género que te late y bueno, también no nada más del terror, del horror, de Stephen King. Ay, Dios. Salud, salud. Y de todo, Gracias, gracias. pues bueno, las películas que también te gustan, ¿no? También voy a aprovechar a los que se están conectando en el en vivo en TikTok. Buenas noches. Y recuerden, con ustedes son todos los martes a las 8 de la noche. Hoy fue día especial, temas de chamba y demás, pero pues bueno, estamos hoy, se avisó con tiempo, así que hoy arrancamos 8:30 y espero que lo disfruten como siempre. Y bueno, todos los que nos están viendo por el lado de YouTube, con ustedes ya saben, todos los jueves. Y pues bueno, vamos a arrancar, como ya les habíamos dicho, vamos a hablar de Stephen King y todo su universo, películas, bueno, que sería lo secundario, ¿no? Que bueno, también es la caja chica de Stephen King, el tema de las películas, pero digamos que su fuerte pues, es la escritura, hacer los libros, los cuentos y todo lo que ha hecho en todo, ¿no? Lo que lo dio a conocer y pues como les dije, el profe Tony es un experto en la materia y así que prepárense porque vamos a tener una gran clase y les aseguro que se van a quedar picados. Así que pues, la pregunta de Chaleco es, ¿por qué Stephen King? ¿Por qué? ¿Cómo te envolviste en este tema? ¿Qué fue lo que te llamó de la literatura de Stephen King? Pues mira, todo empezó con un viaje de vacaciones a casa de mi abuelo que vivía en Guadalajara. Yo en aquel entonces he de haber tenido pues, probablemente unos 12 años. Y pues nos fuimos para allá a estar con mi abuelo. Íbamos a estar una semana. Entonces, pues ya sabes, estos típicos viajes familiares donde pues tu rutina se ve alterada, ¿no? Y aunque pues son vacaciones, estás llegando a casa del abuelo, donde tienen otra rutina, donde en la televisión se ven otras cosas, donde el horario era diferente, y que aunque salíamos a conocer la ciudad y a pasear y demás, pues de repente regresábamos en, no sé, en la tarde, noche, y pues evidentemente pues yo no quería ver las cosas que veían en la televisión, porque pues no eran de mi interés. Los programas o las series o las caricaturas que yo veía en aquel entonces, pues nadie las quería ver. Pero, pues desde siempre he sido alguien que se entretiene leyendo. O sea, mi mamá no tuvo nada mejor que hacer y me enseñó a leer cuando tenía yo 3 años. Fue cuando empecé a leer las primeras letras, y cuando tenía yo 4 o 5 años, pues ya leía yo de corrido, ¿no? Cosa que era un dolor de cabeza para mi mamá porque pues, había muchas palabras que yo no entendía. Y entonces cada vez que estaba yo leyendo, mamá, ¿qué es? X, ¿no?
Entonces, para los 12 años, pues yo ya era un lector avesado. Los libros han sido mi pasión toda la vida. Y mi abuelo tenía una biblioteca muy interesante. Mi abuelo era todo un personaje, era un tipo que creía en los ovnis y en todos estos fenómenos paranormales. De hecho, mi entrada un poco en ese mundo fue justo de la mano de mi abuelo y con las cosas que él me contaba. Y después me empezó a prestar algunos libros. Entonces, justo husmeando en su biblioteca, en su librero, me encontré la novela de Carrie. Estaba ahí puesta, ¿no? Entonces dije yo, Carrie, Stephen King. Pues la saqué, leí la contraportada, pues decía que era de horror. Dije, pues esto es como lo mío. Y pues empecé a leer Carrie esa semana de vacaciones, ¿no? Entonces, pues me clavé con el libro. De hecho, pues en esa semana, en los tiempos libres que tuve, pues la fui leyendo. Y cuando se acabó la semana, pues me faltaban unas cuantas páginas para terminar el libro. Ujú. Y pues yo me lo quería dejar, ¿no? Entonces fui con mi abuelo y le dije, oye, pues Presta. préstamelo, ¿no? Me dijo, no, pues te lo regalo, llévatelo. Entonces, ese el ejemplar de Carrie, todavía lo tengo. De Wow. hecho, o sea, fue mi primer libro de Stephen King, que casualmente pues, es la primera novela publicada de King. Ujú. Y, pues, o sea, te estoy hablando que si yo tenía 12 años, pues era por ahí como de 1983, 1984, cuando yo leí Carrie, que tenía pues prácticamente 10 años de haber sido publicada, y King había seguido escribiendo y publicando muchas más cosas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si este cuate escribió esto, al final la terminé de leer, me gustó mucho. Años después vi la película y me pareció también una cosa fascinante. Y pues empecé a buscar más libros de él, ¿no? Porque dije, bueno, si escribió esto, pues ¿qué más tiene, no? Ujú. Y entonces empecé a buscar y me acuerdo que me sucedió algo sumamente traumático justo cuando estaba yo entrando a la prepa, pues haber tenido yo 15 años, y me encontré el libro de It, ¿no? Traducido al español. Ujú. No me acuerdo si era de Plaza y Janés o de Martínez Roca, que eran sí, editoriales españolas, que pues, eran las que traían las traducciones de las novelas de King. Yo había visto ya para ese entonces pues la miniserie que salió de It, que todo el mundo cree que es una película, que en realidad salió como miniserie, aquel memorable interpretación de Tim Curry haciendo a Pennywise. Claro. Fue una Aparte, perdón, miniserie. perdón Ujú. que te interrumpa, digo, yo creo que aparte fue ahí como, yo creo que fue mucho de nuestra generación que le llamamos o que le dijimos película por el formato, ¿no? Porque tú ibas a Videocentro o al videoclub y te Exacto, daban dos VHS o dos beta exacto. y era muy, si no era difícil, o por lo menos no recuerdo, no te rentaban series, así en No, VHS. Entonces, no, pues, yo creo que por eso también nos quedamos con todos con esa idea de que pues, era no, una película pero, buenísima. ¿sabes qué también qué pasó? Por ejemplo, con la hora que le pusieron aquí la hora del vampiro, con Salem Slot. Mm, Salem Slot también era una miniserie. Y después hicieron una edición bastante cutre para pegar las, o sea, las 4 horas y media que duraba la miniserie y hacer una película. Hicieron algo parecido con It también, para poderla pasar en la televisión después como un solo, en un shot, ¿no? En one shot. ujú. Entonces, pero en realidad, bueno, It aparece en formato de miniserie, que por cierto es el formato ideal para las historias de King. O sea, King Claro. o sea, hay cantidad de memes y de chistes respecto a lo prolífico, o sea, porque es un cuate que tiene, ahorita vamos a hablar un poco en números, pero ha escrito todo y más. Ah, Pero cabrón. además, no, pero además el promedio de extensión de una novela de King está por ahí de las 600, 700 páginas. Sí. Entonces, o sea, no es poquito Sí, y conozco a mucha banda que le huye por ese tema, ¿no? Que son justo. libros chonchos. Sí, ahora, por ejemplo, el libro, su
el libro más grande que escribió es The Stand, que en la versión sin cortes, que eso fue otra cosa, le hicieron una carnicería con The Stand cuando salió la primera edición. Le quitaron un montón de páginas. Pero cuando sale años más tarde la que se llama The Unabridged and Uncut Version de The Stand tiene 1152 páginas. Y es una novela, es una historia. Ya le anda pegando al caballo de Troya de JJ Benítez. Bueno, Pues y JJ Benítez tenía como 800, creo. sí, Sí, ahora, ha sido de después los de libros más esa, gruesos que he leído. la novela más extensa que tiene, o sea, primero es The Stand y después es It, que son casi 900 páginas, It. Entonces, Sí, sí recuerdo, o sea, recuerdo justo haberlo leído. sí, cuando yo llego a It y consigo la novela en español, empiezo a leerla y a la primera aparición de Pennywise en la novela, veo que estos infelices tradujeron el nombre de Pennywise y le ponen centavito. Ah, claro, es verdad. En ese Sí, momento dije, nunca más, porque estos no respetan ni a su madre. Y entonces, o sea, los nombres no se traducen, sí, los sí, nombres sí. propios no se traducen. Yo lo Bueno, leí como Pennywise, pero sí recuerdo ¿mm? que alguien en algún momento dijo, ¿cómo ves que le pusieron centavito? Centavito. Entonces, en ese momento dije, yo no vuelvo a leer una novela de King en español. O sea, la de Carrie la tengo en español, es la primera que leí, Ujú, tiene ahí su lugar de honor en mi librero, claro. pero a partir de ahí, todo lo que leí de King a partir de ahí, lo leí en inglés, cosa que recomiendo porque leerlo en su idioma original sí es algo completamente distinto, por muy buena que sea la traducción. Sí, Pero no, y bueno, los modismos, el estilo exacto, que también el le pone Stephen tono. King, claro, el tono. eh, entonces, mi primera novela en inglés que leí en mi vida fue justamente It, o sea, un tarugo de casi 900 páginas que leí diccionario en mano con mi inglés de la prepa que tenía Ujú. y que pues hubo cosas que de repente no entendía yo muy bien, sobre todo los modismos, los slangs, pero yo debo decir que parte de mi educación en el idioma inglés fue con los libros de Stephen King, ¿no? Y con los cómics, ¿no? Ya, Claro. también, pero haber leído It como la primera novela que agarré para leer en inglés, pues sí fue todo un acontecimiento. Y además, para mí, pues es uno de mis libros consentidos, ¿no? Este, no solo por lo que implicó en el esfuerzo de leerla, sino por la historia. A mí me parece una de las mejores historias con la mejor construcción de personajes que tiene King, ¿no? Sí, Entonces, me parece fantástica. Las adaptaciones que han hecho al cine, la miniserie de los ochentas, es buena. El problema es que ahí se cae el final horrible. Y yo siempre cuando vi la miniserie dije, aquí algo pasó, esto no, o sea, no puede ser que vaya tan bien y ujú, que el final se caiga a pedazos de la manera en que se cae. Sí, evidentemente después, ya que buscando justo para el curso y demás, fue una tragedia. El animatrónico que iban a usar de la araña estaban de la filmando en araña. Canadá. No dejaron cruzar completa el equipo. Entonces se quedó la mitad de la araña en Estados Unidos y la mitad pudo Claro. pasar. Entonces con lo que Claro, me llegó acuerdo que tú. ese dato lo dijiste en el episodio que hicimos de It. Ujú. Claro, sí, sí, sí. Entonces tuvieron que usar lo que pudieron para poder terminar la película. Ya se habían pasado el presupuesto de tiempo de todo. Entonces después hicieron esta fantástica adaptación con Bill Skarsgård haciendo a, Ujú, a, a Pennywise, que me parece una gran reinterpretación de la historia también, donde tocaron detalles que la miniserie no había tocado, como lo de las luces, que es ujú, muy importante dentro de la claro. novela. Ujú, Ahora, King es un maestro de manejar los miedos infantiles, ¿no? Eso es un tipo
que además uno podría pensar que, no sé, que vive en esta mansión que seguramente han visto fotos por ahí de su casa de Maine, que tiene Claro, una reja así con unos con unos murciélagos y murciélagos, cosas claro. aquí. King es el tipo más miedoso del mundo, le tiene miedo a todo y él mismo lo ha dicho. O sea, Ujú. empezando, por ejemplo, le tiene miedo a los aviones, ¿no? No le gusta volar, le tiene miedo a los fans, le tiene miedo a las cosas gelatinosas, le tiene Al, miedo a las ratas, al número eh, 13. al 13, Ah, es de los que son fóbicos del número 13, ¿no? ujú. Este, eh, eh, le tiene miedo a los espacios cerrados, le tiene miedo bueno, o sea, es un cuate que uno diría, bueno, el pobre tipo vive espantado, Ujú. pero lo que ha hecho King a través de su escritura es exorcizarse a sí mismo. O sea, lo platicábamos en el episodio de Misery, ¿no? Cuando dice que ese fan from hell, que además sí le tiene miedo a los fans from hell, eh, pero que él representaba sus adicciones, ¿no? O sea, un tipo que, o sea, se tomaba hasta el enjuague bucal. Y esto es cierto, o sea, no es chiste. El tipo se bebía el NyQuil Ujú. con hielos y el enjuague bucal cuando se le acababa el alcohol, ¿no? Pero además se Claro. metió Coca, se metió Xanax, se metió Valium, se metió Quaaludes, o sea, llegó un momento en que su adicción estuvo absolutamente fuera de control, ¿no? Ujú. Y ahí entra, por ejemplo, una figura muy importante dentro de la vida de King, que es su mujer, Tabitha Spruce, Tabitha King. O sea, a Tabitha le debemos dos grandes cosas los fans de Stephen King. Haber sacado del bote de la basura el manuscrito de Carrie, Carrie, claro. Ujú. que King lo tiró a la basura porque dijo que no servía. Después, cuando le preguntó que por qué lo había tirado, dijo que se metió en una empresa muy complicada al querer escribir con voces femeninas, siendo el hombre. Mm. Entonces, que hubo muchas cosas de Carrie, de la maestra, de Carrie, de la mamá, de las compañeras, que a King no le sonaban naturales, le sonaban forzadas, o sea, le sonaba como un hombre tratando de hablar como mujer. Claro. Entonces, tira el manuscrito de Carrie a la basura, Tabitha lo saca, lo lee, y Tabitha es la que le hace la primera corrección de estilo a Carrie Ok, para eso que no lo sabía. adquiera esa voz femenina que tiene. O sea, ya Claro. después con la práctica pues, ha ido agarrando paso para construir personajes femeninos, que tiene unos muy buenos, pero siempre ha recurrido a la opinión de Tabitha en esas cuestiones, ¿no? Por otro lado, justo cuando estaba en su punto más álgido, su adicción, Tabitha le hace una intervención Ujú. y con toda la familia, y con todo el mundo, le dice, ya estuvo, man. O sea, ya no vamos a aguantar más que empiece a beber a las 7 de la mañana, que él mismo lo dice, o sea, que él empezaba a beber en el momento en que se levantaba y que seguía bebiendo el resto del día, acompañándolo de otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, Tabitha es la que lo rehabilita y él acepta y lo deja, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, King ha vivido una vida sobria, con una recaída bastante trágica después el accidente que sufrió a principios de los 2000, cuando lo atropelló Es que la vida de King, de veras te digo, es como para escribir una novela propia. O sea, un tipo que iba en una van peleándose con su perro Rottweiler, porque el cuate traía una hielera donde traía carne, y entonces el perro se mete a la hielera, se empiezan a jalonear un pedazo de carne, el tipo pierde control de la camioneta y King andaba caminando por ahí, es una carretera rural, por donde él vive, donde normalmente sale a caminar, y lo atropella. Y entonces, o sea, lo dejan para el arrastre. Las dos piernas, la clavícula, no sé cuántas costillas, un brazo. Y cuando sale del hospital, para el dolor,
le mandan Vicodin Otra vez. y se engancha con el Vicodin de nuevo, ¿no? Entonces, cuando él se da cuenta, que ahí sí fue él, que se está enganchando de nuevo, dice que lo dejó de un día para otro y que pues fue, o sea, el dolor de la abstinencia más el dolor que sentía de todos los huesos rotos Ujú. y que pues con ibuprofeno pues tecito de tila, ¿no? Porque Sí. él sabía que si seguía tomando Vicodin se iba a ir de cabeza. Entonces, Leche de amapola. ándale, después de no sé cuántas décadas de haber estado limpio, pues justo a raíz del accidente y por usar Vicodin para el dolor, empieza otra vez a sentir que ahí va otra vez a engancharse y lo deja, ¿no? Entonces, además, el tipo eh, a mí, cuando yo empecé a leer a King, me pareció fascinante, ¿no? Esta creación de personajes, de universos, de la imaginación que tiene para contarte. Algo que le critican mucho es justo esto que se le ha puesto como la elefantiasis literaria, que es como muy descriptivo. A mí me gusta Claro. que tenga ese nivel de detalle, ¿no? Sí, hay algunos que no, o sea, digo, yo te lo voy a contar desde mi punto, desde la experiencia que tuve. Y a lo mejor en este momento tendría otra, pero yo solamente he leído dos libros de Stephen King. Sí, Y sí, uno sí. es It y el otro es The Ujú. Shining, ¿no? Como buen eh, Cinéfilo. cinéfilo y aparte, pues, como lo más comercial que ha habido, Sí, ¿no? De lo sí. que yo estuve en esa época. Ujú. No había visto películas de Stephen, o sea, bueno, primero, o sea, perdón, había visto las películas Sí, y un güey, o sea, platicando así de la película de Shining. de The Dije, Shining, ajá. hay cosas que no tienen sentido, bueno, hay muchas cosas que no tienen sentido en la película, porque pues así era Kubrick, Absolutamente. ¿no? Así era Y le valía Kubrick. madre, Ah, ¿sí? entonces, en una le digo, güey, o sea, ¿qué pedo con el güey de Frag y el perro que están en una habitación? Me dijo, es que en el libro ahí sí te explican. Y yo, ok, oye, ¿qué pedo con Eh, esto? Es que en el libro los arbustos cobran vida. Y Sí, yo, qué loco. el laberinto Ajá. de setos Ujú. había unos que estaban a la entrada que tienen formas León. de animales Ajá, el y, león. y esos animales empiezan a cazar a Dani, Ujú. lo Sí, no, empiezan a estás, acechar. me acuerdo Sí, perfecto de eso, y sí, es súper sí, terrorífico. Entonces ahí dije, ok, entonces me enganché con todo esto y primero leí The Shining y sí, muy después dije, bien. bueno, pues otra de las películas de este güey que la neta también me marcaron y que también reforzaron que a mí lo mío es el terror, dije, Sí, pues era ahí, entonces también leí. claro. Y en ese entonces, digo, también porque me enfrenté a un pinche libro más grande que el Baldor, Sí, sí. dije, güey, pues chale, güey, o sea, y muy chavo, como que dije, no, la neta es que no es para mí. O sea, nunca he dejado un libro a medias, pero estuve a punto porque sí se me hizo muy cansado. Ahora, con el tiempo, yo creo que ya podría tener otro punto de vista, porque tampoco me gustaba la literatura tan descriptiva. Pero después me Ujú, encontré a autores que en esta época oscura que anduve, que me metía mucho ahí al tema del vampirismo, que me metí mucho tiempo en el chopo, pues ujú. ahí encontré muchos autores que son descriptivos, ¿no? También Guy de Maupassant también lo es, varios que son de terror, son muy Pero, descriptivos y te envuelven en esa atmósfera y me gusta. pero mira, yo creo que hay como dos vertientes dentro del autor descriptivo, ¿no? Uno es el tipo Lovecraft, Ah, que ujú. dice mucho y no te dice absolutamente nada. O sea, era enorme, impresionante, pero no te dice qué es, no te dice cómo es, no, nada, Ujú. ¿no? Sí. Y alguien como Stephen King que entra mucho en detalle, que, por ejemplo, en la historia de The Shining, Ujú. es delicioso Sí, encontrar la historia del Overlook. sí. O sea, porque para King, y justamente fue uno de los grandes berrinches que hizo King con Kubrick, para King el Overlook era un personaje. Y Ujú. aunque Kubrick convierte al hotel también de alguna manera
en ese lugar ominoso. En la novela, si te acuerdas, está este rollo de que la caldera hay que estarla purgando manualmente cada X tiempo. Ujú, Y entonces la historia se convierte en una bomba de tiempo, porque conforme Jack Torrance empieza a enloquecer y su familia a empezar a huir de él, y él se empieza a perder en los fantasmas y en los pasillos del Overlook, cada vez se le olvida más este asunto de que tienen que purgar la caldera. Y entonces llega un momento en donde la caldera va a explotar. ujú. Eso es algo que en la película de Kubrick ni lo menciona, ¿no? Claro. Y Y que es recuérdame, algo, Dani tenía alucines con la caldera también, ¿no? sí, también, Sí, sí, también. sí. O sea, hay muchos detalles que el libro cuenta. O sea, por ejemplo, esta parte, y que además, por ejemplo, cuando King presentó el manuscrito de The Shining, traía un prólogo donde contaba como toda la historia del Overlook. Ujú, De ese prólogo eliminaron como la mitad o un poco más y solamente se quedaron las historias que vienen ya en la edición final, donde nos cuentan quién lo construyó, de todas las cosas que pasaron, de lo que pasó en el cuarto 237, lo de el incendio que hubo, en fin, ¿no? Entonces, creo que eso para los fans es, es riquísimo que te den ese background y que te cuenten esos antecedentes y que te digan lo que pasó. Para el momento en que Jack Torrance llega al Overlook, tú ya sabes que se está metiendo en una sucursal del infierno. Entonces, eso hace que la novela cobre otra dimensión, ¿no? Comparado con la película. Ahora, la película, eh, para quien le preguntes, dirá que es una gran película, pero en su momento la nominaron para 2 frambuesas de oro. ujú, O sea, como peor película y como peor actuación a Shelley Duvall. ujú. Sí, Y ahora, pues a ver quién se atreve a decir que El Resplandor es una película para echarla al bote de la basura, ¿no? sí, no, 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 no. No, o sea, con el tiempo trascendió, mucha banda obviamente le mama. A mí me Cabrón. gusta mucho Es una gran película. ajá, es una Es gran una gran película. película. Y además, la obsesión de Kubrick por la perfección en sus obras, aquí la llevó a un grado, pues casi de locura, ¿no? O sea, pues Ujú. a Shelley Duvall le costó la salud y la cordura, ¿no? Sí, que Eh, El, se el, nos puso malita de los nervios la mujer. Sí, Ujú. el haber trabajado con Kubrick, ¿no? Y que además la rompió a propósito. Sí. Entonces, y que King, por ejemplo, dice de la actuación de Shelley Duvall que lo único que hace es gritar, llorar y verse estúpida durante toda la película. Porque el personaje de Wendy en la novela no tiene nada que ver con la Wendy que puso Kubrick. Wendy es una mujer fuerte, valiente, de recursos, que no se arredra. Muchos de los personajes de King son así, son mujeres fuertes. Aún en las peores circunstancias, incluso son hasta eh, más resilientes y más rudas que algunos de los personajes hombres que las rodean, ¿no? Entonces, pues también es otra gran drama que hace King de ¿por qué? O sea, al final, tratando de reivindicar un poco su obra, Ujú. años más tarde, ya en la década de los 90, eh, hay una miniserie del Resplandor que Sí. trae todos los detalles que quería King y que además hay un cameo de King ahí que aparece como el director de la orquesta del salón de baile del Overlook. Pero esa miniserie pasó sin pena ni gloria, nadie la conoce. O sea, muy pocos la hemos visto y ahorita nadie sabe de su existencia, o muy poca gente sabe de su existencia. Y la película de Kubrick es un clásico que se ha ganado un lugar en la historia del cine Ujú. por mérito propio, ¿no? Entonces, Claro. pues King podrá estar muy enojado, pero Ujú. pues la historia dice otra cosa, ¿no? Yo siempre recomiendo para la banda que a lo mejor pues no ha tenido chance de, o sea, todavía nos encontramos con banda que no ha visto
The Shining, o que ya la ha visto y como que pues, tiene como sus dudas, siempre se las recomiendo es ve la película y después ve el documental Sí, Room Room 237 237, sí. y ahí es donde te vas o una de dos, o vas a decir, ah, qué mamadas, Ajá, ya te abres ajá, de ese camino, o vas a decir, no, sí, este güey sí estaba muy pinche loco, ¿no? sí, muy loco, muy loco. La neta Pero es que sí. mira, por ejemplo, el asunto. Ah, y bueno, al final, pues dentro de mis cursos, pues yo tengo un curso que es justamente este, el de Stephen King y su universo, que ahorita vamos a ver por qué el universo. Y el curso surge en un diplomado que yo tomé hace unos años, por ahí del 95, en el claustro de Sor Juana. Era de literatura fantástica, el diplomado. Ujú, Y en uno de los módulos se veía autores contemporáneos y evidentemente pues estaba se veía Stephen King, ¿no? Entonces, de repente empiezo a oír a todos mis compañeritos, muchos de ellos que habían estudiado letras y ya sabes, ¿no? Que King era una cochinada y que cómo crees y que no, que... Ahora, King también tiene la culpa, él fue el que dijo que sus libros eran a la literatura lo que las Big Macs a la gastronomía, ¿no? Pues bueno, pues, en fin, ¿no? También, no te ayudes, compadre, ¿no? sí, Pero mucha gente se quedó con esa idea y cree que Stephen King es un autor malo, barato como una Big Mac. Y tiene historias así, pero tiene unas que son fantásticas. Entonces yo me empecé a pelear con mis compañeros en ese diplomado, decirles, oigan, no, o sea, ¿cuántos? Y la pregunta obligada fue, ¿cuántos libros de King han leído, no? ujú, No, pues yo los he leído todos. Digo, a ujú, la fecha los he leído todos, pero en aquel 95, 96, pues lo que llevaba escrito hasta esa fecha, ¿no? ujú, Y pues no. Entonces, al profesor le hizo como mucha gracia y me dijo, ¿por qué no preparas una defensa de Stephen King? O sea, ¿por qué tendríamos que leerlo? ¿Y por qué es alguien interesante, no? Entonces, ujú, me preparé mi defensa y hice una exposición que duró hora y media, 2 horas. ujú, Y pues sí convertí a varios, ¿no? Que además eso estuvo padre. Y ese curso que, gracias al maestro Ricardo Bernal, este, autor de un cuento que anduvo haciendo ruido en redes sociales hace unos años, el de Lucy y el monstruo, que venía en los libros de primaria y que empezaron a decir que cómo era posible que ese cuento estuviera en los libros. Es un cuento fantástico y Ricardo es un gran escritor. Él era el coordinador del diplomado y él fue el que me permitió hacer esta defensa de King, ¿no? Y ujú, entonces, cuando yo empecé con mis cursos, dije, ¿por qué no convierto esa defensa de King en un curso, ¿no? En conocer al personaje, al hombre, porque justamente el curso se da como en dos vías, ¿no? ujú, Una es conocer la vida de King y su biografía, ujú, y de manera paralela, avanzando cronológicamente, ir platicando sobre sus libros, las adaptaciones al cine, la tele, los cómics, en fin, ¿no? ujú, Entonces, hablando un poquito de King en números, es un tipo que ha vendido más de 50 millones de copias, que es una brutalidad. está cabrón. O sea, hay pocos autores que pueden decir que a lo Ujú. mejor J.K. Rowling, que además es su comadre, son Ah, compas, bueno, sí. Ya esa es, mujer en tema de la vendimia está sí, cabrón. sí, o sea, a lo mejor ella está como en esa liga, Ujú, pero así de 50 millones de copias, no los vende cualquiera, traducido a 33 idiomas. Eh, Tiene ingresos anuales, ya ahorita, por regalías ujú. de $22 millones. No, O sea, el tipo no necesita volver a escribir una letra. sí, no, Y no. sin embargo, el cuate se sienta de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde a escribir. Porque él dice que es un trabajo
Ujú. y que como tal se tiene que cumplir con un horario y con un objetivo. Y su objetivo es escribir diario 2,000 palabras, entre 1,500 y 2,000. Pues estamos hablando como entre 8 y 10 cuartillas, más o menos. Ah, no, está cabrón. O sea, ¿te imaginas? Por eso es que tiene la obra que tiene. Ujú. Más de 60 novelas, de 60, sí, más de 60, y contando, porque ya vienen las dos del próximo año. Normalmente él publica a un ritmo de 2 novelas por año. Ah, Saca, saca la primera por ahí del verano y la segunda septiembre, octubre, época de Halloween, y ujú. que llegue a tiempo para los regalos de Navidad, ¿no? Porque además el tipo es un genio de los negocios también, ¿no? Sí. Entonces, Sí, fíjate, y perdón que te sí. interrumpa. Yo, o sea, seguro, o sea, tú tienes estos datos, pero Ujú. Stephen King de lo que saqué fue que él, publicadas al día de hoy, o si no fue de un par de años, tiene Sí, sesenta y sí, cinco novelas, sí, tiene 11 colecciones de relatos y novelas cortas, sí, tiene 7 libros que no son de ficción, que así la verdad es. desconozco a qué se refieren, Ahorita te digo. y tiene un guión cinematográfico, que eso me Sí. faltó buscar qué guión era de qué película. Maximum Overdrive. Ah, ok. Ahí está Y para. ahí hay toda una historia, porque además él dirigió la película. Ah, mira, aparte. No, Sí, está cabrón. Y aparte, todavía, de lo que encontré hasta el 2023 tiene 48. Bueno, hay 48 películas que están adaptadas o basadas o inspiradas en los libros y novelas o relatos de Stephen ujú, King. ujú. De los cuales yo, de esas 48, porque aparte comercial, Ajá. mi Letterboxd hice la lista de todas las películas de Stephen King. Ujú. A propósito, verlas, a lo mejor Sí. en un tiempo, pero ya me las puse en una lista y para los que quieran ver todos en mi Letterboxd Eructitos del Cine, ahí pueden ver toda la lista completa y solamente he visto 20. Ok. Muchas sí las Ajá. conozco que no las he visto, pero las demás no tenía ni idea. Y aparte de las 48 películas, hay 16 series de televisión basadas también en sus novelas, de las cuales, o sea, también he visto varias, y una de las que me ha gustado mucho es la de 11-22-63, que es La del asesinato de Kennedy. la del asesinato de Ujú. Kennedy y el viaje en el tiempo. O En el sea, tiempo. está Ujú. buenísima. De hecho, ahí aventé un eructitus en corto cuando la terminé y me gustó. Y que nunca había escuchado hablar de ella y dije, güey, o sea, tiene que verla más gente. Pero Por fue supuesto. lo que vi y la verdad es que es bastante impresionante todo este récord que tiene pues, este señor. En la actualidad, hasta donde yo sé, no hay nadie que lo iguale o que se esté muy cerca de esto. De hecho, tiene un récord Guinness por ser el autor más adaptado al cine, a la televisión, todo, ¿no? Entonces, este, además de eso, ha publicado más de 200 historias cortas. O sea, King como cuentista es tremendamente efectivo. Tiene unos cuentos cortos, no tan cortos, eh, muy buenos. De hecho, creo que podría ser, lo platicamos hace un rato, podría ser una buena entrada para un lector neófito de Stephen King. Sus colecciones de cuentos. Yo empezaría por Skeleton Crew, que es de las primeras que publicó, que trae algunos de los cuentos más escalofriantes que ha escrito. Tiene uno de un mono que toca unos címbalos, Mm, ese mono de cuerda. ajá, Es terrorífico ese cuento. ok. Este, esa colección de cuentos es muy buena. Y además tiene 7 novelas escritas bajo el seudónimo de Richard Bachman, Ah, claro. Ujú, que eso fue otra, ¿no? En algún momento él creyó que la gente ya estaba comprando sus libros nomás porque era Stephen King, ujú, y entonces dijo, voy a publicar con un seudónimo a ver si mis libros se siguen vendiendo bien, y es porque soy buen escritor, no nomás porque ya soy como una marca, ¿no? Un brand name. Y le funcionó bien. ujú, De hecho, hay un cuate, un bibliotecario, que analizando el estilo de Richard Bachman, se da cuenta que es King.
Entonces le habla por teléfono y le dice, oiga, usted es Richard Bachman. Y entonces King lo acepta, lo felicita y le dice, o sea, aguanta, no digas nada, yo voy a decir Un momento. Ujú. que yo soy Richard Bachman. Entonces sale a decirlo y dice que Richard Bachman muere de cáncer de seudónimo. O sea, tiene Wow, un humor muy particular. sí. King es un tipo que por ejemplo, es muy activo en redes sociales, sobre todo Twitter, es como lo suyo. Escribe mucho en Twitter. Sí, sí eh, lo sigo y sí, sí veo ahí varias y, cosas. y habla de política y saca fotos con Molly, su perro corgi, que dice que es Molly the Thing of Evil, pero hasta los pies de foto que le pone a las fotos de Molly eh, Sí, son claro. cosas que dices, güey, no. Entonces, Sí, sí, sí. hablando de este punto que decía él, que su literatura es como una Big Mac, pues el mundo literario se ha encargado de demostrarle lo contrario. O sea, es un tipo que ha ganado 15 Bram Stokers, 14 premios World Fantasy, cuatro World Fantasy, 6 British Fantasy, un premio de la National Book Foundation, eh, fue nombrado Gran Maestro, Grand Master del Mystery Writers of America, porque también como escritor de novela policíaca es fantástico. Tiene unos cuentos que no son, o novelas, que Ujú. no tienen nada que ver con el horror, que son de corte absolutamente policíaco, y es fantástico escribiendo novela negra. Eh, una medalla nacional de las artes, un premio O. Henry, un Edgar, eh, el Horror Guild Writers, el sindicato de escritores de horror, le ha dado 6 premios y tiene un premio Hugo por uno de sus libros de no ficción, el de Danza Macabra. Entonces, Danza Macabra es una cosa bien interesante porque es un ensayo sobre el miedo. Es King hablando sobre el miedo y cómo él desde muy niño descubrió que ese miedo tiene muchas caras. Ujú. Entonces habla de las películas que vio, de los libros que leyó. Él dice que su puerta al horror fue un baúl lleno de cómics viejos y de libros que su papá dejó, que el papá King un día dijo, literal, voy por cigarros y se fue. Y los abandonó a su hermano adoptivo y a él con su mamá. Y entonces un día, revisando el ático, encuentra este baúl y lo que hay adentro de ese baúl son novelas de Lovecraft y un montón de cómics de la legendaria EC Comics, que pues, son los que editaban Tales from the Crypt, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, ese fue la entrada de King al horror, ¿no? Entonces, ahora, es un tipo que el oficio de escritor lo trae de la cuna. O sea, él dice que su primera venta de de un texto fueron 25 centavos que le pagó su mamá en unas vacaciones Ujú. donde estaba de insoportable. Y entonces mamá King le dice, escríbeme un cuento. Y entonces el pequeño Stephen, que en aquel entonces ha de haber tenido 5 o 6 años, escribió un cuento sobre un conejo y se lo dio a la mamá y la mamá le pagó 25 centavos por ese cuento. O sea, ese es el inicio de la carrera literaria de King. Wow, sí. Después, con un mimeógrafo viejo que encuentran él y su hermano, empiezan a publicar un periódico, un fanzine, que se llamaba Dave's Rag. David King, es su hermano, y pues se llamaba Dave's Rag, que pues, él era el titular, aunque King era el que escribía todo. Y entonces ese periodiquito lo imprimían en este mimeógrafo viejo, que es como una copiadora. O sea, para los que no les tocaron Claro que aquellos exámenes en la primaria con tinta morada, ajá. sí, mimeógrafo era como una copiadora. Lo vendían en la primaria y vendían el ejemplar en 5 centavos. King empezó a hacerse de una buena lana porque empezó a escribir historias Mm. que dejaba en continuación. Y entonces Claro. los chavos buscaban la siguiente y la siguiente.
hasta que los maestros y los directores de la escuela se dieron cuenta que estaba haciendo negocio y le prohibieron vender el periódico y le quitaron sus ganancias, ¿no? Entonces, pues fue una cosa bastante Claro. gandalla, Sí, sí, sí. pero pues en En 1967 otras palabras, llegó el SAT y te dijo. le cayó el SAT, tal cual. En 1967 vende su primera historia a un fanzine Ujú. que se llamaba Mystery Stories y le pagan $35 por ese cuento que se llama The Glass Floor. Por ahí hay una colección de rarezas y de cuentos no publicados y de cosas así de King, donde viene este cuento y se puede leer. En internet se puede conseguir, ¿no? Finalmente. Eh, entonces, pues King tenía en el 67, pues como él nace en el 47, pues tenía 20 años y vende su primer cuento por $35. Y a partir de ahí, pues revistas como Playboy, Cavalier, pues Ujú. este tipo que lo hablábamos Sí, claro. en algún momento, pues es los primeros que empiezan a publicarle sus historias cortas. Ujú. Entonces, justo estas primeras colecciones de cuentos, como Skeleton Crew, es una compilación de todos esos cuentos que se publicaron en esas revistas para tenerlos ya en una colección, ¿no? Y dice King que a él le daba mucha pena porque le mandaba los cuentos publicados a su mamá. Ujú. Entonces recortaba las páginas Claro, donde aparecía su cuento y no le se los daba mandaba. a su mamá para que no vieran que lo estaban publicando en Playboy, ¿no? Entonces, Ujú. pues, este, te digo que su vida es una cosa así como de novela también. Ujú. Anduvieron, se cambiaron de ciudad N mil veces, vivieron de arrimados con parientes y con tíos y durante mucho tiempo después de que los abandona el papá. Ujú. Y el propio King, pues cuando termina la universidad, que él estudia en la Universidad de Maine, por supuesto ahorita es el hijo favorito de la Universidad de Maine, se casa con Tabitha, así saliendo de la universidad, y pues Tabitha trabajaba en un Dunkin' Donuts y él en lo que podía. O sea, de hecho, trabajó de sepulturero, Ajá, cierto. de conserje, de gasolinero, ¿no? Sirviendo gasolina en una estación de servicio, Ujú. en una lavandería industrial donde trabajaba en el turno de noche, aunque él lo que quería era encontrar un puesto como maestro de inglés y dedicarse a dar clases, pues Claro. no había, ¿no? Entonces, pues trabajó de lo que pudo y varios de sus cuentos, hay una historia que incluso la adaptaron a una película bastante malita, que lo que tiene chido es que sale Robert Englund, el buen Freddy Krueger. Ujú. Se llama The Mangler, el cuento, que es una Mangler. lavadora industrial que está poseída y que mata a sus operadores. Ok. Y eso es porque él trabajó en una lavandería de esas y operaba una lavadora de esas. Ok. Entonces, en algún momento, ahí en las horas que pasaba frente a la lavadora y viéndola y todo, y con esa imaginación que ha tenido toda la vida, pues se le ocurrió este cuento. Ahora, eso es algo que la obra de King tiene mucho. Él se proyecta en todos sus personajes. O sea, si tú revisas de su obra, ¿cuántos de los protagonistas son escritores? Oh, hay un montón. Y si no son escritores, tiene por ahí uno que es el protagonista es un diseñador gráfico, ¿no? Por ejemplo. Entonces también, pues de alguna manera es un artista también, ¿no? Entonces, eh, mira, así, escritores o maestros, ¿no? Pues es muy él, ¿no? Salem Slot, The Shining, Ujú. Dead Zone es un maestro. Ujú. It, Bill es un escritor. Ujú. Misery, La mitad siniestra, The Dark House. Pet Ujú. Cemetery, aunque el papá es
doctor, George, Ujú, este, pues es maestro en la escuela de medicina. ujú. Sí, están relacionados. Ajá, The Mangler, el cuento de la lavadora que te decía. Ujú, Bag of Bones es un escritor. Lizzie Story es un escritor. ujú. Cell es un artista, es ahí Ah, el que es claro, como diseñador gráfico. 11-22-63 es un maestro. es un maestro. The Outsider es un maestro. Mm, Entonces, todos sus protagonistas son King de alguna manera, ¿no? Y esto también, pues nos lleva a hablar de algo que empezó siendo una especie como de rumor, eh, como entre los fans, y que de repente se convirtió en algo que pues, le preguntaron directamente, y entonces él sonrió muy satisfecho y dijo que sí, que efectivamente todos sus libros están conectados. exacto. Entonces, yo no sé, porque nunca lo he explicado abiertamente, nunca he querido quitarle un poco el aura de misterio a esto, Ujú. si fue algo casual, donde de repente conectó algunas historias y ya después lo empezó a hacer de manera consciente, Ya consciente, o seguramente. fue planeado desde el principio. Nunca ha dicho que. Yo creo que fue algo que se fue dando de manera natural Yo y también lo creo. que cuando se dio cuenta que estaba inconscientemente conectando sus historias, dijo, pues vamos a hacerlo de manera consciente. Sí, o algún Entonces, fan se le acercó y le dijo, oye, ¿qué tiene que ver fulano? Porque lo mencionas en esta novela y pues ahí le ha de haber también crashado y digo, ah, mira, no está mal igual ir uniendo piezas. Y pues sí, la neta es que sí, o sea, tiene todo el sentido. ahora, el gran conector, digamos, que fue lo primero que le brincó a muchos de estos fans observadores, estos constant readers, como los llama King, nos llama King, este, es el personaje de Randall Flagg. El personaje de Randall Flagg es la encarnación del mal, es el diablo, el demonio, todo lo malo que le puede suceder a alguien es Flagg. Es el protagonista, el antagonista en The Stand, esta novela donde se desata la supergripa. Ujú. El líder de la facción malvada de los humanos que sobreviven es Randall Flagg. Pero sin embargo, Flagg tiene muchas caras y muchas encarnaciones. Flagg se le conoce también como el hombre de negro, como el hombre sonriente, en fin, tiene muchos nombres. Y aparece en muchas historias de King. De hecho, sí, a veces no con el nombre de Randall Flagg, pero si hay algún personaje malvado que tiene las iniciales RF, seguramente es una iteración de Randall Flagg, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que ese fue el primer punto donde los fans se dieron cuenta que había algo, ¿no? Que había un punto de conexión en varias historias y que por qué aparecía ahí y que, por ejemplo, en Needful Things, el dueño de la tienda este que les vende cosas únicas y que lo único que les pide es un precio ridículo y un favor y que termina casi matándose el pueblo completo a través de esta cadena de favores diabólicos que pide el dueño de la tienda. De repente alguien dijo, Leland, el dueño de la tienda de Needful Things, es Flag. Ujú. Y de repente empezaron a ver a Flag por todos lados, ¿no? Después empezaron a ver cosas mucho más sutiles. Eh, Algunas menciones que no son tan evidentes. Y entonces se empezó a ver que sí hay un hilo conector entre todas las historias y que sobre todo las novelas, los cuentos son otra cosa. Ujú. eh, las novelas están todas conectadas y todas las novelas convergen en un centro, ¿no? Ujú. Y este centro es Dark Tower, ¿no? La Torre Oscura, la saga de Dark Tower, que son 8 mamotretos de 800, 900 páginas cada libro y que es el magnus opus de Stephen King. Se tardó cerca de 30 años en completarla, de que se
publicó el primer libro de Dark Tower, que se publicaron los últimos. De hecho, dice que recibió cartas bastante tétricas, donde, por ejemplo, condenados a muerte le escribieron diciéndole, por favor, díganos en qué acaba The Dark Tower, porque pues, ya me van a ejecutar y pues, le juro que me llevo el secreto a la tumba, ¿no? No se lo cuento a nadie, pero dígame en qué acaba, ¿no? El problema es que ni el propio King sabía en qué iba a acabar Dark Tower. Claro. Siento que la saga se le fue de las manos por ahí del libro 6 o 7. De hecho, él termina siendo un personaje dentro de la propia historia. O sea, sus personajes van a buscarlo en este universo, porque ¿qué es la torre? La torre representa al multiverso. Cada nivel de la torre es un universo diferente con ligeras variaciones. Entonces, mientras más pegados estén los niveles, más parecidos son los universos. Mientras más alejado en la torre esté el nivel, hay diferencias muy grandes, ¿no? Claro. Entonces, Oye, perdón que te interrumpa, ujú, pero exacto, es a donde pues, parte de las preguntas que traía, sí, porque a lo mejor el que pues, ha leído a King, ujú, a lo mejor no como constant reader, sí, sí, y así como yo, ¿no? Que he leído nada más dos, pero ajá. en el mundo del internet te encuentras con este tipo de cosas, ¿no? Que no, Stephen King y el Dark Tower y que todo está conectado y que las historias y que esto Ujú, y que entonces a mí en lo personal me confundió mucho, o sea, dije, sí, bueno, a ver, o sea, entiendo que es algo alterno, pero que también está conectado y que, o sea, hay varias cosas, pero ¿cómo podríamos decirle o sintetizar a la banda que al lector de a pie al que lector todavía de no a está pie. adentrado, es qué es ¿Qué demonios es Dark Dark Tower? Tower y hacia dónde va, ¿no? O sea, Ok. ¿cómo diferenciar, ¿no? Porque algunos piensan, pues es un libro, o es una No, saga de libros, o sí. es tal. Entonces, pues más bien para que nos digas, Ujú. y para los que saben, pues bueno, repasarlo. Pues mira, es la obra magna de King de entrada, ¿no? Eh, es la creación del universo de King. Eh, es una torre, que es una torre oscura, que está sostenida por una serie de rayos de energía alrededor. Cada rayo tiene un animal que es como el protector de ese rayo y es la existencia misma, la torre. Si se destruye la torre, se acaba la vida, el universo y la existencia. Ok. Entonces, hay un grupo que protege a la torre y por el otro lado hay otra banda que quiere destruir a la torre. Digamos, de manera muy simple, de eso se trata. Ok. Entonces, se forma algo que King denomina un catet, que el catet es un grupo de gente que está unida como por el amor, digamos. Ok. Entonces, este catet está encabezado por Roland, que es el héroe de The Dark Tower, y con Roland hay una mujer en silla de ruedas, un adicto rehabilitado, un niño y una cosa que se llama Oi, que es una especie de mapache perro que puede hablar. Ok. Entonces, ese es el captet de Roland. Por el otro lado está el rey Escarlata, el Crimson King, con todos los malos, ¿no? Ujú. Entonces, Dark Tower te cuenta en un principio la historia de Roland, cómo es que llega a convertirse en este héroe que es. Empiezas a entender que hay diferentes universos dentro de la torre. Es el multiverso, Ujú. que ahora tan llevado y traído en los cómics y todo. Eh, entonces, Roland es la encarnación del rey Arturo en su universo. Y es un vaquero. Roland, en vez de tener la espada Excalibur,
tiene Ujú. un par de pistolas que son como su Excalibur, así de poderosas y así de mágicas, y junto con su grupo está tratando de salvar la torre y su existencia. ¿Qué es el Entonces, libro del que el jinete? The Gunslinger, sí, el primero, el pistolero, El pistolero, exacto. el pistolero. Ujú, Eh, ¿qué es lo que pasa? Estos compañeros de Roland son extraídos de otros universos. O sea, llegan de otros universos, de un Nueva York alterno, cada uno de ellos. ujú, Entonces, hay momentos en el libro que son muy simpáticos, porque, por ejemplo, hablan de McDonald's, ¿no? Y entonces uno de ellos le dice, ¿McDonald's? ¿Y eso qué es? No, no manches, o sea, ¿no hay McDonald's en tu universo? No, en mi universo se llama, Reynolds, ¿no? ujú. Ah, hay un refresco que existe en dos de los universos y en el otro no. Así, ¿no? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que nuestro universo donde estamos haciendo eructitos y hablando de esta ficción, es uno de los niveles más dentro de la torre. Ok. Entonces, hay un universo donde sucedió la supergripa de The Stand, y eso lo mencionan, por Vale. ejemplo, ¿no? Ujú, Ahora, King ha jugado mucho con esto. Ahora, es una saga, es un western, es una novela de fantasía, es una historia de ciencia ficción. Bueno, aparece el padre Callahan de Salem Slot. mm, La tan esperada continuación de Salem Slot ujú, está contenida dentro de la saga de Dark Tower, en los últimos libros. ok. Entonces, bueno, este asunto de esta creación de este universo, al ser tan vasta la historia de Dark Tower, pues le da permiso a King de empezar a conectar todo a través de Dark Tower. De hecho, hay una frase dentro del libro que dice que todos sirven al rayo, all serve the beam, a los rayos que sostienen la torre. Y eso es algo que su literatura ha reflejado. Todos terminan convergiendo en Dark Tower y sirviendo a los rayos de la torre. Ujú. Entonces, es una historia muy interesante, es muy buena, tiene momentos increíbles. Eh, por eso cuando sacaron esta película con Matthew McConaughey e Idris Elba, yo dije, ¿van a hacer una película de Dark Tower? O sea, son 8 libros Ah, de 800 páginas, más 2 colecciones de cuentos, más una serie de cómics que sacó Marvel para contar las historias alternas, y lo van a contar en una película. Por eso la gente no entendió nada claro. con la película. Dijo, ¿esto qué es? O sea, yo la veía y decía, esto es del libro 1, este es del libro 5, aquí se brincaron al 3. Hicieron un desastre. Ahora, de hecho, muchos de o sea, lo tengo como broma con algunos amigos míos, que dicen, la película de Dark Tower, ¿cuál? No hay, ¿no? Esa no existe. Sí, sí, sí. Como No, la de Hulk, ¿no? La uno. anda, o sea, la desconocemos totalmente. Ahora, hay rumores de que se va a hacer una miniserie y eso va a ser una delicia, porque entonces ahí sí van a poder contar la historia como se debe. Oye, no hay una serie ahorita. Ah, no, pero más bien tiene otro nombre. Hay una serie que está en Prime Ajá. y, y van en la segunda temporada. Ujú. Y creo que se llama así, Dark Tower. ¿O cómo se llama, maldita sea? Que no está disponible aquí en Amazon México. Debe tener la Hulu. Ahorita la busco y a lo Ujú, mejor y tiene otro nombre similar, pero ujú. según yo está basada también en Stephen King. ¿Cómo se llama? Mm, Y es que la ¿No plataforma es la tengo Castle en el Rock? Castle Rock, exacto. Esa es muy bonita. Castle Castle. Rock lo que ha hecho es como contar un poco las historias de algunos personajes de King.
Por ejemplo, en Castle Rock vemos a Anne Wilkes de Misery, que anda Mm, por ahí. mm, Vemos a una sobrina de Jack Torrance que vive ahí en ¿qué Castle tal? Rock. Está buena. Digamos, jugar un poco más con el universo de King, con un montón de referencias a los libros. Entonces, para el Constant Reader es una cosa fantástica. Por decir, ¿y esa entra en Dark Tower o no? Sí, Es ajeno. claro, todo cabe en Dark Tower ya ahorita. Ok. O sea, todo cabe en Dark Tower. Ujú, Te digo, esta parte del... ¿Quién ha jugado incluso con esto? Eh, Cuando salió el Kindle ujú, para Amazon, el primer Kindle que salió, traía de regalo, así como gancho, para que pues, los adictos como yo que compran absolutamente todo lo de King, pues no te puedes quedar con las ganas. ujú. El Kindle traía de regalo un cuento de King que solamente venía en formato de Kindle, Ok. el libro. Pero en aquel entonces solamente salió para el Kindle y el relato se llama Ur. Entonces, el cuento se trata de un cuate que compra un Kindle y le Ok. llega un Kindle rosa. Entonces, pues, güey, los Kindles no eran de colores hasta hace poco, Ujú. que le pones la El fundita y lo que case quieras. y todo. O Ajá. sea, el Kindle es negro, ¿no? Sí. Y entonces a este cuate le llega un Kindle rosa. Y entonces cuando abre la biblioteca del Kindle, ve que, por ejemplo, hay dos novelas de Shakespeare, dos obras de Shakespeare que nunca escribió, ¿no? Sí. Mm, Y luego encuentra una hemeroteca donde, por ejemplo, en una de los folders, que después lo que entendemos es que cada folder es un universo. ujú, En uno de los folders, el mundo se acabó en la guerra de los misiles de Cuba de 1968, la que evitó en ujú. nuestro universo Kennedy. Bueno, en ese universo sí sucedió, hubo un ataque nuclear y el mundo se acabó en 1968. Y empieza a haber cosas, ¿no? Otras donde a Kennedy no lo mataron, ¿no? Y Nixon nunca fue presidente. Entonces, pues está como muy sacado de onda con lo que está viendo y lo que está leyendo. Y entonces, de repente llegan a tocarle a la puerta unos tipos. La descripción es exactamente de unos villanos que aparecen en Dark Tower, pero también aparecen en otra novela que se llama Heart of Atlantis y también aparecen por ahí en otras historias que son conocidos como los Low Men Ujú. y le dicen, ese Kindle no es tuyo, aquí está el tuyo, venga nuestro Kindle, ¿no? Y entonces al tipo le quitan el Kindle, se queda muy sacado de onda, ve a estos tipos vestidos como pachucos, porque ese es como el atuendo que traen, pero de colores estridentes, así como rojos, amarillos, y usan coches así como los Easy Riders, Ajá. los Low Riders, y se sube el coche, se va, ¿no? Y pues ya, ¿no? Ahora, algo que es fascinante es que para el lector de a pie, como dices tú, no te estorba en absolutamente nada no saber quiénes son los low men, ni qué hacen, ni por qué estaban ahí. La historia funciona perfectamente aunque tú no sepas quiénes son. Y Ok. eso es una de las genialidades que ha tenido al ir conectando todas sus historias. Si ubicas la referencia y dices, claro, estos cabrones son... Ujú. Y si no, dices, híjole, qué tipos tan raros. Y eso es Te que eso es queda esa importante. sensación como de inquietud, que al final no es lo que busca, y la historia funciona perfectamente, ¿no? Sí, y eso es importante. Y no nada más en el tema, digo, como bien lo dices con King en sus novelas y en sus cuentos, sino también en el cine, ¿no? Hay como que siento que ya les está empezando a caer o ya les cayó de alguna forma el 20 de si vas a hacer una película que a lo mejor por decir Marvel, toda la saga de Marvel, que es ahorita lo que mucha gente está ya incluso hasta Decepcionada. ajá, y disgustada, ¿no? Que dicen, güey, es que Sí, para ver esto tengo que ver 5 series más y 13 películas para poder disfrutarla bien, porque si no, no tiene, o sea, puedes verla y dices, ah, pues sí, fue un superhéroe y estuvo entretenida, ¿no? O sea, realmente ya la riqueza del personaje y de todo lo que viene detrás del mundo Marvel
ya lo pierdes, entonces ya no tiene tanto sentido y dices, pues sí, fui a ver una película de un superhéroe que se madrea y buenos, malos y ya, o sea, la premisa, punto. Sí, Pero si ya sí. vienes con todo ese backup de con todas las historias, pues entonces, no, y es que faló este güey, y acuérdate que desapareció, y entonces por eso aparece acá. Entonces ya empieza a tener sentido. Y eso es Ujú. al que la banda ya empieza a decir, güey, no mames. Y la banda que no ha venido con esta ola, dice, no, güey. O sea, la neta es que no lo voy a ver porque, pues, no, no lo voy a disfrutar como este güey me cuenta que lo disfrutó. Y la neta es que no tengo tiempo como para echarme tantas, ¿no? Entonces creo que les falta Ujú. eso, esa parte de poder ser tan independientes que no sea pues, muy plana la historia, ¿no? Así es. Entonces, te digo, pues lo que él ha hecho es conectar todas las historias. A propósito, ya ahora hay guiños a todos. De hecho, por ejemplo, en una de las últimas que escribió, que es Billy Summers, que es un thriller sobre un asesino a sueldo que lo traicionan los mafiosos que lo contratan. Hay una parte donde Billy se esconde en las montañas de Colorado, porque pues, se desquita o sea, se da cuenta que lo están, que le van a poner una trampa y que lo van a entregar. Entonces él se escapa y se esconde en las montañas de Colorado y en una cabaña ahí perdida en los cerros de Colorado. De repente se da cuenta que desde la ventana de su cabaña hay una cañada así, un barranco enorme, y del Ujú. otro lado está el Overlook y Mm, ve el Hotel Overlook desde su ventana, pero es el Overlook que ya está incendiado, el que se quemó ujú, en Doctor Sleep. claro, O sea, este tipo, ahora, no te dice que es el Overlook, claro. Te lo da a pero, entender. pero el Constant Reader la pesca así, güey, está viendo el Overlook desde su ventana. Ujú, Si no eres Constant Reader, dices, pues quién sabe qué está viendo este güey, ¿no? O sea, hay un edificio quemado. Y además empiezan a pasar cosas como raras, ¿no? Mientras él está ahí, un cuadro se mueve y todo, pero igual, dice, "Pero, cabrón, pinche Overlook, aunque se quemó y está a kilómetros de distancia, o sea, está jalando a este güey. Sí, pero si no, es un momento raro, sobrenatural dentro de una historia policíaca que, por otro lado, no tiene más nada de sobrenatural más que esas 4 o 5 páginas donde él está en Colorado ujú. y no te estorba para nada para disfrutar el resto de la historia y del personaje de Billy Summers y demás. Wow, pues sí. Jole, Entonces, ya, o sea, a mí ya hasta me da, o sea, siempre que platico contigo es de, güey, ya me voy a poner las pilas, voy a empezar a leer todo. Pero ahí viene otra pregunta, porque sí. esto no es fácil. O sea, bueno, o sea, sí, pero nos gusta complicarnos, ¿no? Eh, Yo creo que también es importante que un conocedor como tú y un fan from hell de Stephen King justo, justo, justo. nos puede orientar, ¿no? Y es cómo entender el universo de Stephen King, por dónde empezar, empezar por Dark Tower o empezar por las novelas, empezar por la primera que fue Carrie, empezar con algo más ligerio, o sea, yo creo que estaría bueno que alguien o la banda que nos está viendo o que nos está escuchando, que no ha leído algo de Stephen King o que ha, como yo, que solamente ha leído dos, dices, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, o cómo voy a empezar, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas tú a Mira, todos nosotros? yo creo que, o sea, para un lector neófito de King que no ha leído absolutamente nada, lo mejor que podrían hacer es empezar por los cuentos. O sea, cualquier colección de cuentos de King vale mucho la pena y te da una idea muy clara de cómo escribe y qué es lo que hace. Entonces, si te O sea, gusta, esto para no espantarte con esas 900 páginas por libro. correcto, Ok. correcto, correcto. Entonces, ya si te gusta, si el estilo va contigo, si las descripciones no te caen tan pesadas y demás, puedes empezar ya con las novelas. Ahora, hay dos maneras, ¿no? O sea, una sería, pues, leer en orden cronológico, ¿no?
O sea, Ujú, empezando por Carrie, después El Resplandor, después Salem Slot, y pues de ahí en adelante, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque al final, si te vas a convertir en un constant reader, es necesario que tengas todo ese backup para poderle entrar al juego de las referencias, ¿no? Ahora, insisto, no es necesario, ujú, porque tampoco estorba, ujú. pero si ya lo tuyo va a ser volverte un constant reader, sí habría que leerlas en orden cronológico. Ok. Ahora, Stephen King se ha convertido en un sinónimo de horror. O sea, creo que poca gente no sabe quién es. Sí. O sea, independientemente de que hayan leído algo o hayan visto algo, si tú dices Stephen King, claro, es el que escribe cosas de miedo, ¿no? Es Sí. el de las películas de terror, ¿no? A lo mejor Mm. si no El sabes que de es eso. escritor. Ajá, pero Ujú. todo el mundo lo ubica. Sí. Entonces, eh, justo esa identificación que hay de King es sobre todo de sus primeras novelas. Pet Sematary, It, The Shining, Silent Slot, Carrie. O sea, que yo digo, o sea, divido un poco la estructura de la obra de King en que esos son como sus primeros trabajos donde experimenta con el horror sobrenatural clásico. Todos tenemos el ciclo del hombre lobo, donde habla de un hombre lobo, Silent Slot, que es de vampiros, El Resplandor, que es un lugar embrujado, Pet Cemetery, que pues, básicamente es ahí el cementerio este maldito, que son zombies, ¿no? Un poco los que regresan, aunque con un twist muy particular. Este, It, con este asunto de los miedos infantiles y el miedo al payaso, ¿no? Que tiene mucho que ver ahí, que además cada niño ve su peor miedo encarnado en Pennywise y que, por ejemplo, pues uno de ellos ve justo un hombre lobo, ¿no? Porque acaba de ver la película, Beverly ve a su papá, este alcohólico abusivo, ¿no? Ujú. En fin, por ahí también un zombie, vaya. Entonces, esta primera etapa de la obra de King, donde experimenta junto con estos miedos sobrenaturales, ¿no? Eh, pero la obra de King ha ido madurando junto con él. Entonces, de repente hay cosas como la historia de Lizzie, donde es la carta de amor de King al matrimonio y a un matrimonio de muchos años. Y cómo, a pesar de haber vivido 50 años con alguien, Ujú. es alguien que todavía puede tener secretos, ¿no? Entonces, es una novela bien adulta, bien madura, bien interesante y con unos elementos sobrenaturales bien chidos, ¿no? Otra vez dimensiones, otros universos, cosas así, ¿no? Eh, Ujú. hay cosas que rayan en lo absurdo, por ejemplo, y que es muy divertida, la de Buick 8, From a Buick 8 se llama, que es de unos cuates que encuentran un Buick justamente Ujú. y que la cajuela del Buick te lleva a otro universo también, a otra dimensión. Peligrosísima, donde hay unos animales horrendos y unas plantas venenosas. Y entonces el coche en cuestión aparece en un pueblo ahí perdido en medio de la nada en Estados Unidos. Los policías del pueblo, que son dos pobres cuates que no saben nada, tienen que enfrentarse con eso. Ujú. Entonces, hay para escoger, pero entrarle a Dark Tower es todo un compromiso. Me imagino. O sea, A mí me da sí, mucha sí, curiosidad, pero y te hacía esta pregunta porque dije, bueno, pues ya, o sea, con leer It y The Shining, pues ya me podré brincar a Dark Tower y lo sí, podré sí, disfrutar. sí, sí, Ok. sí, sí puedes. Nada más que, o sea, sí te espera un viaje largo, ¿no? Claro. Ahora, ¿es entretenido? Sí. ¿Es divertido? Sí, pero es largo. Y además, eh, alrededor de Dark Tower hay, o sea, también King ha hecho su incursión en la fantasía. Dark Tower tiene un poco de eso. Te digo que es un western, ciencia ficción, es fantasía, es horrores, road movie, todo tiene.
Hay dos novelas de fantasía que están íntimamente relacionadas con Dark Tower, que son Los Ojos del Dragón y Black House. Mm, Entonces, esos también hay que leerlos para complementar Dark Tower. Entonces, yo recomendaría que si le vas a entrar a Dark Tower, primero leas Los Ojos del Dragón, luego Black House y luego Dark Tower. Digo, de todos modos nos tienes que dar una lista o nos tienes que dar Ah, claro, algo, algo sí. así porque pues digo, aquí se queda en el video y ya yo lo anoto, pero pues para la banda que nos está viendo o escuchando como podcast, pues bueno, ahí ya No, 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 claro, en las redes o en algo así, pues ya. te lo mando y te mando algunas recomendaciones, por ejemplo, de las colecciones de historias cortas. Mencionaba yo Skeleton Crew porque es una de mis favoritas, Ujú, pero pues está por ahí una que se llama Just After the Sunset, que es de las últimas, que ujú. es muy buena también. Entonces, pues ahí Nightmare on Dreamscapes es otra. Justo la que viene, uno de los libros nuevos que vienen para el próximo año, es otra colección de cuentos. Entonces, Sí. tiene uno de los últimos libros del año pasado, y ese tampoco te estorba, ese lo puedes leer sin haber leído absolutamente nada de King. Se Ujú. llama Cuento de Hadas, Fairy Tale, Ok, y es un cuento de hadas escrito por King. ok. Es una cosa fantástica. Y evidentemente está conectado a Dark Tower, evidentemente trae unos ecos ahí muy importantes a la historia de la torre, que tampoco importa que no la conozcas, porque el cuento de hadas que te cuenta a la Stephen King es una belleza. Ok, mira, suena bastante bien, ¿Sí? suena bastante bien. Pues, Ahora, justo de todo esto es, esto y mucho más, es de lo que se trata el curso que voy a dar de Stephen King. Un poco la guía del curso es primero hablar en esta introducción un poco de los números. Por ejemplo, pues muy poca gente sabe que es dueño de 3 estaciones de radio ahí en Maine. mm, Este, una donde pasan rock clásico, que es el que le gusta, otra es una estación de noticias y la otra es una estación de AM que pasa los partidos de los Red Sox, que pues King es fan de los Red Sox. Entonces, que, por ejemplo, que financió el campo de béisbol de la Little League, donde jugaron sus hijos, y mm, que además le puso un marcador, un scoreboard, le puso luz al campo ujú. para que puedan jugar de noche, y el scoreboard lo pagó él de su bolsa, o sea, fueron como $2 millones que dio para construir todo, con la condición de que el tablero del marcador tuviera cierta orientación con la cual él desde la ventana de su oficina Claro, puede ver cómo va el ¿cómo va el marcador. marcador? Claro. Entonces, bueno, cosas como esa son de las que vamos a hablar en la sesión de introducción, pero, o sea, los módulos son, por ejemplo, el segundo es los The Early Years, que puse yo, que Ujú, es sus primeros trabajos, King como estudiante, su infancia, su familia, que ya hablamos un poco, pero pues es mucho más. ujú, El tercer módulo le puse Highway to Hell, que fueron todos los rechazos que sufre de novelas que escribe ok, y finalmente llegar a la publicación de Carrie y donde empieza el éxito. Luego, Entre vampiros y fantasmas, que es, ahí hablo de cómo fue la creación del Resplandor, o sea, cómo se le ocurre la novela y cómo la escribe, y justamente Salem Slot, el de vampiros. Luego, el módulo 5 es The Walking Dead, que es justamente The Stand y la ujú, figura de Randall Flagg y el seudónimo de Richard Bachman. ujú, El módulo 6 se llama Miedos infantiles, Fear of the Dark, y hablo ahí de Firestarter, de Cuyo, de Pet Cemetery y por supuesto de It. claro. El siguiente es un módulo enteramente dedicado a Dark Tower y
entender las conexiones de este multiverso y por qué todos sirven al rayo, ¿no? Why all serve the beam. Ahí lo vamos a descubrir. El módulo 8 se llama Mr. Horror USA, que es King en el cine, la televisión y otros medios, porque incluso hay musicales basados en la obra de King. Hay un Ok. par. Carrie del musical Ah, sí, claro. y, Sí, de ese sí, sí, sí. y uno de Fantasmas, que la música la escribió John Mellencamp. El módulo 9 se llama El Rey Cuentista, que es justamente hablando de las historias cortas, de las colecciones de historias cortas. Y su incursión en el mundo de los cómics tiene una historia que escribió, por ejemplo, para X-Men, para un cómic especial que sacaron cuando fue todo esto del hambruna en África y del USA for Africa. Ujú. Marvel saca un cómic que se llama Heroes of Hope, que todas las ventas de ese cómic se fueron a ayudar a la hambruna en África, y King escribe una parte de las historias de este cómic. Eh, los libros de no ficción, que hablábamos hace rato, que tiene varios, pero dentro de los más interesantes está justo Danza Macabra, que es este ensayo sobre el miedo, Ujú. y uno que se llama Mientras escribo, que ese libro se le ocurre después de años de estar dando conferencias, Ah, claro, junta sí, sí, lo vi. todas las Sí, preguntas frecuentes y las contesta en ese libro, ¿no? Entonces, que básicamente es cómo escribe y cómo es su proceso creativo. ok. Entonces, es muy interesante. Y por último, hablo de los trabajos perdidos de King, lo que ya no fue, y versiones alternas o raras de algunas de sus historias más conocidas, que por ahí andan, y su relación con los constant readers, ¿no? Ujú, Entonces, de eso se trata el curso. ujú. Mi querido Cafa, que muchísimas gracias por invitarme a hablar, que yo podría estar hablando hasta mañana de esto, este, fangirlear de esta manera tan brutal y de poder anunciar el curso que vamos a iniciar en marzo. Entonces, todos aquellos interesados en tomar una clase muestra, la primera del curso, están cordialmente invitados, sin costo alguno. Después, si alguien está interesado en continuar con el curso, pues ya hablaremos de costos de inscripción y demás, pero pues son todos bienvenidos, y por supuesto, pues tenemos beca para los señores de Eructitos, que las hemos estado dando en las intervenciones anteriores, y esta no será la excepción. Perfecto. Oye, a ver, y precisamente con eso, y también agradezco aquí el patrocinio de que pues, nos has hecho con todos los demás episodios, pero ¿qué te parece si esta beca que nos ofreces para este episodio, Ajá. tú dime cómo se la ganan, que te escriban en Twitter o en Instagram, Sí, sí, o sí. no sé, Que sí, Twitter o Instagram, a ver, cualquiera de déjame los busco dos. Las las redes son, redes para que sí, estemos acá. Ya, adelante, adelante. Ya están aquí. en Twitter o en Instagram, y que digan que nos escucharon, que oyeron el programa y Ujú. que les interesaría la beca del curso. Vamos en esta ocasión, y debido a la deferencia que tuviste conmigo para regalarme una hora completa, poquito más, vamos a dar dos becas. Entonces, pues, los dos primeros que escriban, Ujú. pueden ganarse la beca para este curso, que pues ya dijimos de qué se va a tratar, ya vieron más o menos cómo va la onda. Entonces, bueno, pues serán bienvenidos en el curso. Mira, para los que nos están viendo el jueves, bueno, que sale Ujú, en el episodio, lo pueden ver en pantalla tus redes sociales, pero los que están ujú, ahorita en TikTok, pues bueno, ujú. obviamente la pantalla está más chiquita, entonces si nos dices cómo te encontramos en las redes, Sí, las redes son Tony Gorignac con Cas, Ujú. Gorignac, todo junto, tanto en Instagram como en Twitter, en X, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Pues ya saben, los que ahorita nos están viendo en TikTok,
ya sea que lo busquen en Instagram o en Twitter. Y o también he estado subiendo algunas historias del episodio donde está tajeado el profe Tony en Instagram, entonces ahí también ya lo pueden contactar. Si alguien ahí, pues aprovechen que va a haber beca para dos becas y los primeros que le Dos. escriba, pues ahí ya lo tienen todo el curso completito de Stephen King. Así Y es. los que nos están viendo, pues ya saben que las trivias, por ahí hay unos episodios que todavía tienen trivia, pues bueno, ahí también pueden estar y pues bueno. También si le Correcto. escriben al profe Tony, pues bueno, si lo agarran de buenas, pues órale, ¿no? Pero por En lo una de mientras, esas. todos estamos invitados A la primera clase a la primera del clase. curso va a ser una clase abierta justo para dar el feeling de lo que va a tratar el curso, cómo va a ser, platicar un poco sobre el resto del desarrollo del curso y pues que se animen para tomarlo, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente nosotros vamos a hacer ahí eco a cuando empieces a promocionarlo, pues Sí, por obviamente lo vamos a favor, hacer desde sí. aquí, desde el canal de Eruptive y también lo vamos a estar reposteando en las redes sociales para que también llegue a más banda, porque la neta es que sí está muy interesante, digo, a mí que también me gusta, o bueno, he tenido más acercamiento por el tema de las películas y que sabes que, basada en la novela, adaptación o inspirada en Stephen King, pues bueno, también soy de alguna forma fan de varias películas. Sí. Entonces, pues No, y bueno, hay una cosas buena muy oportunidad. buenas, ¿no? De Green Mile, Doctor Sleep, de las Doctor últimas, Sleep es buena. es muy buena. El Resplandor con todo y su berrinche, ¿no? Y hay cosas que de tan malas resultan buenas, ¿no? Maximum Overdrive es una gozada, No la ¿no? he visto. Esa no la he visto. Oye, y bueno, y pues digo, siguiendo en el orden que pues, normalmente tenemos aquí en el episodio, es la Ujú. recomendación, ¿no? Antes de irnos, eh, Sí. la recomendación, obviamente, pues como es un especial de Stephen King, nos gustaría que nos recomendaras una película de Stephen King. Obviamente, pues Ujú. ya It y The Shining, pues ya están Sí, más que son obligadas, recomendadas, ya son así, obligadas. chaleco. Una que no sea tan comercial, que digas, mira, tienes que ver esta, te va a gustar. Mira, hubo una miniserie hace unos años que donde podemos ver otra más de las encarnaciones de Randall Flagg y que es una situación bastante tétrica. Es, digamos, el flautista de Hamelin Ujú. con una vuelta de tuerca a la King, ¿no? Esta miniserie se llama The Storm of the Century. Ok. Muy recomendable. No, no la tengo en el radar esa. The Storm of the Century. De hecho, esa fue algo que primero surgió como miniserie y después se publicó el guión novelado. O Ok. sea, es una rareza dentro de la obra de King, que no es que primero haya sido una novela o un libro y lo adaptaron a la miniserie. No, fue escrito como guión para televisión y después se publicó el guión novelado. Ok. The Storm of the Century. Muy, muy recomendable. Creo que Mira, son 4 capítulos o una cosa así. Tampoco es que se te vaya a ir la vida viéndola, ¿no? ok. Va, esa me la anoto. Y yo lo que Sí, les voy a recomendar que también, yo creo que ya ahorita como generaciones, nuevas generaciones que también no han visto como todas estas películas, pues vamos a decirle viejillas sí, 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 sí. de Hay, Stephen hay King. películas que tienen casi 50 años. Yo les recomiendo Cementerio de Mascotas. Sí, pero la original. La original, exacto, sí, sí, la original, que Sí. de hecho también va a haber, creo que por ahí leí que va a haber un remake. O sea, van a sacar un remake. No es un remake, va a ser una miniserie Ah, también. claro, Y se miniserie. llama Pet Cemetery Reborn. Ujú, A exacto, va a ver ser qué miniserie. tal. Sí, sí, sí. Véanse esa, también está como en un lugar especial de Sí, mi, o sea, siempre digo que de mi niñez, porque sí, de morrito me escabullía a ver estas películas. claro. Me tocó ver también esta de Cementerio de Mascotas y también me marcó como ¿Cómo ya no? ¿Cómo mencionaste. no? Tiene un par de escenas que son brutales. Sí, sí, sí. O sea, de entrada, pues el gato, ¿no? Al principio, el gato, pues.
Church. ¿no? Ujú, Entonces, se las recomiendo. Ahí está para que pues, se puedan ver este fin de semana algo de Stephen King y se vayan ujú. adentrando en el universo. Pues muy bien, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. La charla estuvo buenísima. Obviamente, pues quedamos picados de pues, saber un poco más de todo este universo. Y ya cuando nos dé las fechas, pues ahí arrancamos de Justo, lleno para justo. promocionar y meternos y hacer ahí eco con los demás. Ujú. Y pues bueno, como ya lo habías mencionado, pues te podemos contactar ahí en Tony Gorignac, pues en todas, básicamente en las redes sociales, En las redes, claro. también para que le escriban a los que ya nos escucharon. Y a nosotros nos pueden encontrar pues, en todas las redes sociales como Eructitos del Cine. Puede ser en escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify. En Spotify también pueden vernos, porque también no nada más es audio, también es video. Este, y pues donde inició todo esto, aquí en YouTube. Y si ya llegaron a este momento, háganos el paro y suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle a la campanita que nos ayuda muchísimo a seguir con este proyecto, a llegar a más comunidad, a mucha banda que le gusta todo pues el cine y platicar y pues escuchar pues, a banda platicar de esto y obviamente leemos sus comentarios y demás. Y pues bueno, ya saben, todos los jueves a las 12 del día tenemos un nuevo episodio. Los martes estamos en vivo. Correcto. Hoy fue fecha especial, Extraordinaria por extraordinaria. causas de fuerza mayor. Exacto. Todos los martes en el en vivo con TikTok y con ustedes todos los jueves un episodio más. Tony, profe Tony, muchas gracias por estar aquí conmigo como siempre. Gracias a ti, Cafa, gracias. Y ya sabes que a mí me encanta venir a fangirlear de la manera más ruina aquí. Entonces, Sí, no, como siempre, muchas gracias y seguramente vamos a estar en más episodios más sí, sí. adelante. Y pues muchas gracias a todos por dejarnos entrar a sus adminículos digitales y nos vemos Gracias, el gracias. próximo jueves. Cuídense mucho. Chao. Bye.